Bueno, vamos a continuar con termodinámica. Lo que vamos a ver hoy es lo que se llama teoría de gases. Así que vamos a teoría cinética de los gases, y lo que vamos a hacer es utilizar unos conceptos muy simples y tratar de relacionar la ecuación de estado que vimos hace en la clase pasada con lo que sucede a nivel microscópico dentro del gas. Para eso lo que vamos a suponer es que el gas está formado por un número muy grande de moléculas o de partículas, ¿sí?, que chocan elásticamente entre sí y con las paredes. ¿Sí? O sea, no tienen ningún otro tipo de interacción entre ellas. Las moléculas están separadas por distancia que son mucho mayores que su diámetro. O sea, entre que un choque y otro recorren muchas veces su propio tamaño, sería la premisa esta, ¿no? O sea, de vuelta, esto sería, no tienen interacción. Esta otra situación es que hay una densidad muy baja para poder considerarlo como si fuera un gas ideal, y que podemos despreciar la gravedad, ¿sí? Entonces no hay posiciones preferenciales y no hay direcciones preferenciales. O sea, dentro del gas la dirección perpendicular a la superficie de la Tierra o cualquiera de las dos paralelas a la superficie de la Tierra son igualmente probables, y la influencia de la gravedad es nula. No es que se van a amontonar sobre la base de un recipiente más moléculas de gas que sobre la parte de arriba, están uniformemente distribuidas. Bueno, con estas tres condiciones, que son básicamente las que habíamos dicho para llegar a la ecuación de estado del gas ideal, ¿sí?, una situación o bien de gas ideal donde no tienen masa, no tienen volumen y no tienen interacción, o bien gases reales a densidades bajas, de modo que se cumpla la condición de gas ideal, de que sean un número muy grande, pero que las distancias que recorren sean grandes comparadas con su diámetro y que la gravedad no las afecte. Entonces, en esas condiciones, lo que vamos a ver es que lo que vamos a querer averiguar es, bueno, cuál es la fuerza que hacen las partículas o qué presión hacen las partículas sobre una cara de un rectángulo, un paralelepípedo cualquiera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es lo que ya vimos, ¿no?, que los choques entre moléculas no alteran la cantidad de movimiento total de mi sistema. Eso ya lo sabíamos de física 1. Sí, y entonces lo que voy a tener acá dentro de esta caja son n moléculas, con n muy grande, el número de partículas del gas, n moléculas, ¿sí?, que se están moviendo con alguna velocidad, y queremos saber qué fuerza hacen sobre esta pared, por ejemplo. Entonces, ya lo habíamos visto cuando hicimos la descripción microscópica de la presión. Habíamos visto que en la dirección Y, por ejemplo, en la dirección del eje Y, la cantidad de movimiento antes y después del choque, digamos, teníamos que la componente I de la cantidad de movimiento iba a ser m por la componente I de la velocidad, y después del choque iba a ser la componente I de la velocidad se daba vuelta, o sea, se empezaba a retroceder o moverse en el sentido negativo, y entonces el cambio en la cantidad de movimiento, como no había un cambio en X y en Z, todo el cambio en la cantidad de movimiento estaba simplemente concentrado en el eje Y, y era menos 2 veces la masa por la velocidad en Y. O sea, la partícula podría venir con cualquier componente de X y Z de la velocidad, pero la única que afectaba al choque de la partícula contra esta pared perpendicular a la dirección Y era efectivamente la velocidad en la dirección Y.
Lo que hay que ver para poder evaluar la fuerza que hace si una partícula de masa m produce este cambio de movimiento, entonces tendremos que sumar sobre todas las partículas que chocan durante un tiempo delta t. Que por otro lado, las que van a chocar son todas las que están a una distancia menor que BI por delta t. O sea, si se están moviendo con una velocidad, con una componente I de la velocidad determinada y están por acá, en un cierto delta t no van a llegar a chocar contra la pared, se van a quedar a mitad de camino, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que BI, donde BI es la componente I de la velocidad por delta t, me va a estar determinando un volumen prima, ¿sí? Un subvolumen de mi sistema, que van a ser las partículas que efectivamente van a estar contribuyendo en este tiempo delta t a golpear esta pared, porque las otras no llegan, ¿sí? Las que están por acá a una distancia más grande que BI por delta t no van a llegar en este delta t. Entonces solamente considero las partículas que están en este volumen prima. Entonces, lo que digo es que el número de partículas que chocan será la densidad por el volumen efectivo. Entonces, la densidad será el número total dividido el volumen. Eso me da la densidad de partículas. Multiplicada por el volumen prima, que es el volumen que yo acabo de decir ahí arriba. Y lo tengo que dividir por 2, porque en promedio va a haber una mitad de las partículas que se van a estar moviendo hacia la derecha y la otra mitad se van a estar moviendo a la izquierda. Entonces, del número total de partículas que están ocupando este volumen prima, tendré que considerar la mitad. Entonces, este n lo puedo poner como n total sobre b y este volumen prima lo puedo poner como la velocidad en la dirección y por delta t por el área y el 1/2 que tenía de considerar las partículas que van para un lado y para el otro, ¿sí? O sea, es este volumen que está acá y tengo que considerar la mitad de las partículas que están en este volumen, ¿sí? Que son las que van a chocar, porque la otra mitad se estará moviendo para el otro lado y no van a contribuir al choque contra esa superficie. Entonces, el cambio en la cantidad de movimiento en la dirección I, ¿sí? Era n total sobre b, lo tengo acá, era esto que está acá, multiplicado por el n, pero el n entonces era esto que tengo acá, esto que tengo acá. Entonces ahora el delta P es el n, que era esto, por el cambio en la cantidad de movimiento. Esto es de una partícula multiplicado por el número total de partículas que chocan. El número total de partículas que chocan lo tengo calculado acá, que es n total sobre b, que era la densidad, por BI por delta T por A sobre 2, que era el volumen, la mitad de las partículas contenidas en ese volumen, multiplicado por el cambio en la cantidad de movimiento de una de las partículas que ya lo habíamos calculado. Se simplifica este 2 con este 2 y lo que me queda, en definitiva, es que el cambio en la cantidad de movimiento en la dirección I lo puedo escribir como menos el número total sobre B por la masa por BI cuadrado, porque tengo un BI que viene del volumen y un BI que viene del cambio en la cantidad de movimiento, por el área por delta T. Y entonces, si ahora el delta T este lo paso dividiendo, me queda que el cambio en la cantidad de movimiento por unidad de tiempo lo puedo poner como menos n total sobre b por la masa de la partícula por BI al cuadrado. Y esto, si quieren, es la fuerza por unidad de tiempo que la pared le hace al gas, porque lo que evaluamos fue cuánto cambió la cantidad de movimiento por unidad de tiempo de las partículas, ¿sí? Pero entonces, como el sistema está en equilibrio, la fuerza que el gas le hace a la pared por unidad de tiempo será la misma, pero cambiada de signo. Acá tengo un signo menos que viene de este signo menos que tenía acá en el delta P, ¿sí? Y entonces cuando evalúo el cambio en la cantidad de movimiento en I respecto del tiempo, que sería la fuerza promedio que la pared le hace al gas, lo tengo que es la misma, pero con un signo cambiado de signo. Entonces, si tenemos que la presión era la fuerza sobre el área y la fuerza la tengo
como esta expresión, o sea, de P a dt, recuerden la segunda ley de Newton, o delta P sobre delta T sería la fuerza promedio por unidad de tiempo, la acabo de calcular acá, entonces si escribo N total sobre B por M por BI cuadrado por área dividido el área, resulta que se me cancelan las áreas y me queda que pasando el volumen total a multiplicar la presión, me queda la presión por el volumen igual a N total por M por BI cuadrado. Bueno, ahora hay que hacer una cuestión. Nosotros acá pensamos que todas las partículas tienen una componente única de BI, de la velocidad en la dirección y es siempre la misma para todas las partículas. Eso en principio puede no ser cierto, y entonces lo que habría que ver es que la velocidad en I al cuadrado que tendríamos que utilizar tiene que ser una velocidad media, porque no todas van a tener la misma velocidad. Entonces lo que nos queda es, si yo multiplico y divido por 2, me queda que P por B es igual a 2 veces N por algo que ustedes ya saben de qué se trata, ¿no? Me queda 1/2 de la masa por BI al cuadrado en media, o sea, todo esto, el valor medio de todo esto. Y la ecuación de estado lo que me decía era que P por B era igual a N por K por T. ¿Se acuerdan de la clase pasada? Entonces, mirando estas dos expresiones, esto lo acabamos de deducir a partir de la consideración microscópica del choque de las partículas contra la pared. Esto lo habíamos deducido del comportamiento macroscópico de las variables termodinámicas y de la ecuación de estado, en la cual habíamos llegado a la ecuación de estado. Lo que podemos ver es que 1/2 de la masa por la velocidad en I, o la componente I de la velocidad al cuadrado en media, es igual a 1/2 de K por T. Entonces, lo que me está diciendo es que la energía cinética media asociada al eje I está vinculada con la temperatura. ¿Sí? Pero fíjense un poco más. Nosotros hicimos esta asignación, que está acá, pusimos, bueno, el eje Z para acá, el eje Y para acá y el eje X para acá, donde esto es un nombre cualquiera. Entonces yo podría tranquilamente haber girado los ejes y haber puesto el eje X acá, el eje Y acá y el eje Z acá, o el eje Z acá, el eje Y acá, el eje X acá. Y entonces el razonamiento hubiese sido exactamente el mismo, y a lo que llego es a que la velocidad en I, la velocidad media cuadrática en I, tiene que ser igual a la velocidad media cuadrática en X y igual a la velocidad media cuadrática en Z, porque digamos, el X o el Y o el Z es un índice mudo de mi sistema. Dijimos que mi sistema es isótropo, y cuando arriba de todo dijimos que la gravedad no influye y que no hay ni direcciones ni posiciones preferenciales. Entonces tanto el Y como el X como el Z son exactamente iguales, y entonces si estas tres cosas son iguales y además la componente al cuadrado de la velocidad la puedo pensar como la componente al cuadrado de la componente al cuadrado de X, la componente Y al cuadrado y la componente Z al cuadrado, y además cada una de estas son iguales, entonces me queda que la componente al cuadrado de la velocidad media es 3 veces la que acabamos de calcular para el eje Y. ¿Sí? Entonces lo que me queda es que la energía cinética media, que la puedo definir como 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado en media, o sea, la velocidad, la energía cinética promedio que tengo, es 3 veces la energía cinética promedio del eje Y. Y esto tiene que ser 3 veces el 1/2 de K por T, que es lo que habíamos llegado a esta relación de acá, ¿no? La energía promedio del eje Y era 1/2 de K por T. Entonces, esto lo que me queda es que la energía cinética media es 3/2 de K por T. ¿Sí? Fíjense que entonces acá tenemos una demostración
de que la temperatura absoluta, ¿sí?, definida a partir de las variables termodinámicas, está vinculada con una energía cinética media de las partículas que están dentro del gas. ¿Sí? Energía cinética de traslación, o sea, la energía cinética de las partículas del gas. Y esto lo que acabamos de hacer es lo que sería la teoría cinética de los gases, y lo que se denomina esto que está acá es el principio de equipartición, que siendo que no hay una dirección preferencial, todos los grados de libertad, o sea, X, Y y Z, son igualmente probables o igualmente, no hay ninguna preferencia, igualmente preferible. Entonces lo que nos dice es que la energía cinética está compuesta por un medio de kT por cada grado de libertad. Fíjense, un medio de kT por 3, porque acá tengo el X, el Y, el Z. Entonces, cuando quiero evaluar la energía cinética media y vincularla con la temperatura, entonces lo que voy a tener es que cada grado de libertad de mi sistema me aporta un medio de kT. Y eso es el principio de equipartición de la energía. Yo acá, cuando dije que no todas las partículas se movían con la misma velocidad y hablé de una velocidad media, hay una forma precisa de tratar cómo es esa velocidad, cómo se distribuye las velocidades dentro de un gas. Y para eso nos tenemos que meter un poquito en lo que es las funciones de distribución. Ustedes ya vieron funciones de distribución, tal vez con otro nombre, pero cuando en física experimental trataron los errores aleatorios o estadísticos, dijeron que cuando hacen un número muy grande de medidas, entonces la dispersión o las medidas se van a distribuir en una forma gaussiana, y entonces lo que teníamos en ese momento es que la función de distribución de las incertidumbres estadísticas era una función de distribución gaussiana y tenía una expresión matemática la gaussiana, ¿sí? Acá pasa lo mismo, la función de distribución de las velocidades tiene una forma matemática precisa, en este caso la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. No nos vamos a meter a cómo se llega a esta función de distribución, está más allá del objetivo del curso. Lo que sí, simplemente tienen que saber que existe y que un gas ideal tiene una función de distribución de velocidades de las partículas que lo componen, que se llama la función de distribución de Maxwell-Boltzmann. Y entonces, con un diferencial de n, que sería, bueno, el número de moléculas con velocidades comprendidas entre b y b más diferencial de b, lo puedo expresar como n, que es el número total de moléculas, multiplicado por algo que no es otra cosa que la función de distribución de velocidades por el diferencial de velocidad. Y cada vez que quiera hacer una cuenta, voy a tener que hacer una integral aprovechando o utilizando esta función de distribución. Y en el caso de Maxwell-Boltzmann, la función de distribución tiene esta expresión complicada que está acá, que insisto, no vamos a ver de dónde sale, simplemente la vamos a usar y tenemos que saber qué significa. Lo que significa es que las velocidades dentro de un gas se distribuyen de esta manera. Esta es la expresión matemática de la distribución de las velocidades dentro de un gas, y que es, si quieren, una expresión análoga, no la misma, esto no es una gaussiana, análoga a la gaussiana que ustedes tenían en física experimental cuando querían ver cómo se distribuían las incertidumbres estadísticas en torno al valor medio. Entonces, esta sería la función de distribución de velocidad de Maxwell-Boltzmann, y que es 4 dividido pi por la raíz, o sea, la raíz cuadrada de esto al cubo, o
con un exponente fraccionario es m sobre 2kt a la 3 medios por b al cuadrado menos, por la exponencial de menos mb cuadrado sobre 2k por t. Esta sería la función que yo tengo que poner acá para saber cuál es el número de partículas que tengo con velocidad entre b y b más diferencial de b. Ahora, teniendo la función de distribución, yo podría saber cuál es la velocidad más probable. O sea, para saber la velocidad más probable no tengo más que ver dónde esta función de distribución tiene un máximo. Y para eso lo que tengo que hacer es la derivada de f respecto de b igual a 0. ¿Sí? Y la velocidad más probable sale de resolver esta ecuación que está acá. ¿Sí? Y entonces, si ahora que tengo la función de distribución quiero saber cuál es la velocidad media cuadrática, lo que tengo que hacer es, la velocidad media cuadrática será 1 sobre n por la integral entre 0 e infinito de la velocidad al cuadrado por la función de distribución. O sea, esto sería por diferencial de n. ¿Sí? Pero el diferencial de n dijimos que era n por f de b diferencial de b. Entonces me queda n, f de b diferencial de b. Este n con este n se va y simplemente me queda que la velocidad media cuadrática tengo que hacer la integral entre 0 e infinito de esto que está acá. Es donde f de b es esta expresión que tengo acá. Y a partir de resolver esa integral, bueno, nada, hay que hacer el b cuadrado, el diferencial de b, entre corchetes está la función de distribución, hay cosas que son constantes, que salen fuera de la integral. Finalmente, lo que me queda es que la velocidad cuadrática media es esta constante que tengo acá por la integral entre 0 e infinito de b a la cuarta, porque tengo un b cuadrado que viene de la función de distribución más un b cuadrado que es la velocidad que yo quiero calcular. ¿Sí? Y entonces, a partir de esta b cuadrado, resolver esta integral, que no les pido que la resuelvan, yo les cuento acá que esto da 3 octavos por raíz de pi por 2k por t sobre m a la 5 medios. Y entonces cuando esto lo multiplicamos por lo que había salido fuera de la integral, nos queda que la velocidad cuadrática media es 3kt sobre m. Y fíjense que si yo paso la m para el otro lado y divido por 2, me queda 1 medio de m por la velocidad cuadrática media igual a 3 medios de k por t. O sea, coincide lo encontrado a partir de la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, coincide con lo que habíamos encontrado en nuestro modelo de la teoría cinética de los gases, un modelo más o menos sencillo, donde no nos metimos con la forma en la cual estaban distribuidas estas velocidades, ¿sí? Pero tienen que saber que dentro de un gas las velocidades de las partículas no son todas iguales y se distribuyen a partir de esta forma, ¿sí? Donde la expresión de Maxwell-Boltzmann me dice que tiene esta expresión que está acá. Y podríamos ir un poquito más allá, ¿sí? Y decir, sabiendo cómo se distribuyen las velocidades, preguntarnos cómo es que se va a distribuir la energía. Entonces, si pretendemos ver cuál es el diferencial de n, donde ahora lo ponemos como n por f de diferencial de e, donde ahora esta f de e es la función de distribución de la energía y este diferencial de n será el número de moléculas que tengan una energía entre e y e más diferencial de e. Nosotros sabemos que la energía cinética está vinculada con la velocidad a partir de esta expresión. Entonces, si esta es la energía cinética, yo puedo escribir el diferencial de E como m por b por diferencial de b. No hay ni más que derivar esto y o diferenciar esta expresión que tengo acá. Entonces el diferencial de energía es 2 baja
es como si yo derivara esto y multiplicara por el diferencial de B. Cuando derivo esto me queda M por B multiplicado por el diferencial de B. Entonces, lo que tengo es que B diferencial de B lo puedo escribir como diferencial de energía sobre la masa. Por otro lado, de la expresión que tengo para la energía, yo puedo despejar cuánto vale B. Y sí, acá es 2 veces la energía dividido la masa, todo a la 1/2. Entonces, lo que tengo es que este diferencial de n era, ¿dónde lo tengo? Acá arriba. Esta constante por una función que depende de la velocidad, yo lo quiero transformar en una función que dependa de la energía. Entonces lo que voy a hacer es este diferencial de n, que era esa constante, que no la escribo por simplicidad, por b cuadrado por e a la menos mv cuadrado sobre 2kt, diferencial de b. Fíjense que yo una de estas b la separo en dos, y entonces me queda b diferencial de b, que yo dije acá que b diferencial de b era diferencial de e sobre m. Por otro lado, dije que 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que lo tengo acá en el exponente, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía. Entonces, en la exponencial puedo poner la energía dividido k por t, con el signo menos, y en esta b que tengo acá, ¿sí?, me queda 2 veces la energía sobre la masa, raíz. Entonces, la función de distribución de la energía, y me queda de esta forma. Lo único que hice fue reemplazar el lugar donde aparecía B, términos donde aparezca la energía, y poniendo el valor de la constante, que no la escribí por simplicidad, entonces ahora me queda que el diferencial de n, que no es otra cosa que el número de partículas que tengan una energía comprendida entre E y E más diferencial de E, cuando ese conjunto de partículas tiene una función de distribución de velocidades de Maxwell, viene representada por esta función de distribución de la energía. ¿Sí? Que luego de acomodar términos y simplificar, queda esto que está acá, 2 dividido raíz de pi por 1 sobre kt a la 3 medios por e a la 1 medio por e a la menos e sobre kt. Y de vuelta, esta sería mi función de distribución de la energía para un conjunto de partículas o un sistema que tiene una distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann. Y de vuelta, la energía más probable, yo podría hacer la derivada de esto igualado a 0. Y la energía media sería la integral entre 0 e infinito de la energía por la función de distribución de energía, diferencial de energía, y hacer esta integral. Y si tienen ganas de hacerla, van a ver que el resultado no es que la energía media sea igual a 1/2 de la masa por la velocidad media al cuadrado. O sea, cuando tenemos funciones de distribución, las funciones de distribución involucran un área debajo, y cuando estoy haciendo cuentas con el área debajo de la función de distribución, la relación que aparece entre las variables no es tan directa, ¿sí? Todo esto que yo les acabo de contar en estas dos últimas transparencias de las funciones de distribución, lo van a ver con mucho más detalle en mecánica estadística. Pero lo que quería resaltar acá es que el tratamiento utilizando la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, la función de distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann, que si quieren sería un tratamiento más formal que el que hicimos nosotros, con la teoría cinética de los gases, llega al mismo resultado, ¿sí? Entonces, lo que tiene que quedar claro de esto es que la teoría cinética de los gases me relaciona la temperatura con la energía cinética promedio. Por otro lado, ya habíamos demostrado que la presión estaba vinculada con el número de choques. Quiere decir que tenemos un correlato entre las variables macroscópicas termodinámicas con
cantidades microscópicas que tienen que ver con la mecánica newtoniana que está detrás actuando detrás del sistema. Entonces, la teoría cinética me vincula la energía cinética con la temperatura, y el principio de equipartición me dice que por cada grado de libertad el sistema contribuye a la energía cinética con 1/2 de K por T. Más adelante vamos a ver que si pusiéramos una molécula diatómica, o sea que no solamente le permitimos la traslación en los 3 ejes, sino que además le permitimos la rotación en 2 de los ejes, porque rotar sobre el eje sobre el cual están las 2 moléculas no contribuiría, da que la energía cinética media es 5/2 de K por T, porque tengo 3/2 de cada grado de libertad de traslación más 1/2 de cada grado de libertad de rotación, ¿sí? Entonces lo que tendría es que la energía cinética media estaría contribuyendo con 5/2 de K por T. ¿Sí? Siempre vinculando a la energía cinética con la temperatura absoluta. Bueno, entonces con esto damos por finalizada la clase de hoy. ¿Sí? Y la idea era que encuentren, además de la teoría cinética de los gases, que se encuentren por primera vez con lo que son las funciones de distribución, y que trabajar con funciones de distribución no es algo tan simple. Hay que ser un poco cuidadoso, porque no podemos pensar que la energía media es igual a 1/2 de la masa por la velocidad media cuadrática, porque hay funciones de distribución en estas variables que tenemos acá, y se distribuyen de manera diferente las velocidades que las energías cinéticas. Bueno, con esto vamos completando los temas de termodinámica. Entonces, más adelante vamos a seguir con otros temas, pero recuerden que hasta ahora entonces ya fuimos capaces de introducir el concepto de presión, lo explicamos, el concepto de ecuación de estado, de la temperatura, y ahora lo que hicimos fue vincular la temperatura con la energía cinética de las partículas dentro del gas. Bueno, espero que sigan bien, nos vemos la próxima clase.